Vale. Bueno, pues bienvenidos a todos. Hoy estamos aquí, pues gracias a la Fundación Pro Bono, que se ha puesto en contacto, nos hemos puesto en contacto con ellos y nos han facilitado esta charla que creemos muy interesante para todas las familias. Y bueno, pues el ponente que nos han ayudado a encontrar desde Pro Bono es Carlos Fernández Pascual, que es abogado especializado en la atención a personas con discapacidad, a mayores y sus familias. Y bueno, pues Ana Manrique pertenece a la Fundación Pro Bono y nos va a explicar un poquito en qué consiste la fundación y ya nos presenta más pormenorizadamente a Carlos. Muchas gracias, Ana. Estupendo, gracias a ti, Norma. Pues nada, muy buenas tardes a todos y a todas. Nada, antes de comenzar, en primer lugar me gustaría dar las gracias, ¿no?, a la Asociación Síndrome Phelan-McDermid, a su presidenta Norma y a su equipo, sobre todo a Nalu y a Paz, ¿no?, por su colaboración en la organización de esta sesión. Y bueno, sobre todo también por la confianza que habéis depositado en la Fundación para esta sesión formativa. Y bueno, y por supuesto, muchas gracias a todos los que estáis conectados por vuestro interés en esta sesión, que bueno, esperamos que sea de mucha utilidad, ¿no?, siendo un ámbito pues, de tanta importancia y de tanta sensibilidad. Para que podáis entender un poquito mejor por qué estoy yo aquí y qué papel tiene la Fundación Pro Bono España, en primer lugar presentarme, como ya ha dicho Norma, mi nombre es Ana Manrique. Yo soy abogada y trabajo como coordinadora de proyectos en la Fundación desde hace unos 3 años. Y bueno, la misión de la Fundación Pro Bono España se centra en ofrecer asistencia jurídica gratuita a entidades sin ánimo de lucro, ¿no?, como la vuestra, y facilitar el acceso a recursos legales, jurídicos, que ayuden a impulsar su labor social, ¿no?, como puede ser pues, precisamente esta sesión formativa. Esta misión, que como os digo es tan importante para las entidades sociales, no sería posible si no fuera gracias a la implicación pues, de nuestros miembros, ¿no?, de una red de miles de abogados y abogadas que de manera voluntaria aportan su tiempo y su conocimiento para atender esas necesidades legales de las entidades que nos contactan. Entonces, bueno, sin más demora, y como ya también adelantaba Norma, paso a presentaros a uno de nuestros abogados a título individual, que es bueno, un gran profesional y absoluto experto en la materia. Además, desde el minuto uno se ofreció a participar a impartir esta sesión. Así que os presento a Carlos Fernández Pascual. Como ya adelantábamos, es abogado especializado en la atención a personas con discapacidad, a mayores y a sus familias. También es copresidente de la sección de discapacidad, mayores e inclusión del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Es director y docente en el ámbito de la protección jurídica de las personas con discapacidad, que organiza el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo General de la Abogacía y el propio ICAM. También es codirector y ponente del curso de facilitadores procesales organizados por el ICAM y profesor del máster de mediación organizado por la Universidad Carlos III y profesor colaborador también en esta universidad. Y por último, también participa activamente en el mundo asociativo de la discapacidad, siendo abogado colaborador con la Fundación Aikitas. Así que, bueno, como veis, pues absolutamente especializado en la materia y con muchísima experiencia. Así que muchísimas gracias, Carlos, por tu generosidad, por tu dedicación y por participar en esta sesión. Y como os decía, por supuesto, a todos los asistentes por vuestra presencia. Y nada, esperamos que, como os decía, esta sesión pues, sea sobre todo de muchísima utilidad para vosotros. Y sin más, le cedo la palabra a Carlos para que pueda iniciar la sesión formativa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, buenas tardes a todos. Ahora viene la parte más difícil de la charla, que es que yo sea capaz de compartir de nuevo la pantalla para pasar la presentación. Eso es para mí es un desafío tremendo. Bueno, según me han transmitido, la dinámica de la formación está de la siguiente manera. En principio, voy a intentar en 3/4 de hora o así daros una visión muy global de la Ley 8/21 de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Y luego, cuando termine la formación en sí, al parecer se para la grabación y a continuación ya entramos en ruegos y preguntas. Yo creo que la gente que vaya teniendo dudas en lo que yo vaya explicando, si van generando dudas, lo mejor que pueden hacer es dejarlo en el chat, porque luego ya vamos al chat, lo vamos viendo, vamos respondiendo las preguntas, o bien, si interviene directamente por mi parte, no hay ningún problema. Tampoco planteo nunca problemas a que la gente me interrumpa cuando estoy en la formación, pero al ser tan breve,
Si os parece, voy a dar un poco un flash bastante largo con respecto a lo que es la Ley 8/21 y las figuras de apoyo a las personas con discapacidad. Y luego ya en ruegos y preguntas, que por supuesto es muchísimo más enriquecedor, en ruegos y preguntas que lo que yo pueda contaros. Y ahora viene el desafío, compartir pantalla. ¿Lo he hecho a la primera? A ver, espérate, ahora, no me lo puedo creer. ¿Está bien? ¿Se ve correctamente? Perfecto, perfecto, Carlos. Este es el momento que la gente me aplaude siempre, porque nunca soy capaz de hacerlo. Bueno, Estupendo. por mi parte, no tengo ningún inconveniente. Si queréis esta presentación, os la remito a vosotros, la remitís a los asociados sin ningún problema, no tengo ningún inconveniente. ¿Vale? Voy a dar unos rasgos muy generalizados, muy generales, y luego ya entro un poco en el estudio detallado de las figuras, sobre todo centrándome en un tema que está siendo muy debatido, muy escrito, muy jurisprudenciado, como lo quiere decir, que es la famosa guarda de hecho, sobre todo por lo que me estabais contando del perfil de las personas que tienen este síndrome, que bueno, pues son personas sin una discapacidad, en algunos casos muy clara, entonces pues generan grandes problemas a la hora de dar un apoyo, como es la guarda de hecho. Bien, y ahora que pase la página. ¿Y ahora por qué no pasa la página? No me lo puedo creer. Funciona correctamente. Bien, perfecto. Bueno, la gran idea principal de la Ley 8/21, que estaréis hartos de escuchar todo el mundo porque se ha dado multitud de formaciones y se está escribiendo por todas partes, bueno, pues hubo un cambio tremendamente brutal. Era antiguamente era una sustitución total de la toma de decisiones de las personas con discapacidad y bueno, pues el sistema ya crea un sistema de provisión de apoyo respetando voluntades, usos y preferencias de las personas con discapacidad. El respeto a la voluntad de sus y preferencias no es una frase que se me ocurra a mí o se le ocurra a cualquier ponente, sino que la propia ley lo dice 29 veces. O sea, es un tema que es recurrente, que solamente voy a dar una pequeña pincelada. Esto deviene, la ley 8/21 viene en ejecución de la famosa Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de la ONU del 2006, que es ratificado por España en el 2008, y bueno, solamente hemos tardado 13 años, del 8, 18, sí, 13 años en aplicar la ley. Y hubo que modificar de manera severa muchísimas leyes, como me referiré más adelante, pero bueno, esto es en ejecución de la Convención, porque ya la Convención expresamente ya habla de muchísimos principios que reconoce la ley, no ya en la exposición de motivos, sino lo que es en sí en el articulado y en el desarrollo de la propia ley, que antes, no sé si lo diré después, pero no quiero que se me olvide, la famosa ley 8/21 no es una ley en sí misma, es una modificación de 9 leyes. Modifica 187 artículos del Código Civil, que viene a ser el 10%, la ley de enjuiciamiento civil, la ley de jurisdicción voluntaria, Código Penal, Código de Comercio, unas grandes modificaciones, que a su vez, nuevamente, ha sido modificada por un Real Decreto, pero solamente un artículo que luego me referiré a él. Seguimos avanzando. Bueno, como ya os he dicho, a pesar de que ya ha pasado desde septiembre del 21 hasta ahora, pues han pasado 3 años y 4 meses, aún no hay tiempo suficiente para que la legislación y la jurisprudencia se vaya asentando de manera unánime, sobre todo en toda España. Máxime en esta charla que me estáis diciendo que hay gente de toda España, pues más o menos Madrid Capital, yo sé cómo funciona, determinadas poblaciones de Madrid Capital, pero en otras regiones o comunidades de España, las resoluciones judiciales están siendo bastante dispares, muy unificadas en aquella zona, pero a lo mejor dispares con la comunidad que está al lado. Bien. Y esta frase a la que yo me refiero al final, que bueno, es la frase de Manuel Marchena, que todos le conocemos porque era el magistrado ponente del Tribunal Supremo en el juicio del proceso, lo hemos visto en televisión un montón de veces, ¿de acuerdo? Él es un magistrado de la jurisdicción penal, pero siempre dice que sin contradicción y sin defensa el procedimiento se desmorona. Evidentemente se refiere a un procedimiento penal, pero en todos los procedimientos de apoyo a las personas con discapacidad, en ejercicio de capacidad jurídica que regula la ley de jurisdicción voluntaria, en muchísimos casos o prácticamente ninguno es obligatoria la asistencia del letrado. Entonces, ahí el fiscal viene a ser juez, parte y de todo. Entonces, por eso me he referido, yo entiendo que toda persona
Si cualquier persona, incluso un delito leve, lo que eran antiguamente juicios de faltas y tal, van con asistencia letrada, ¿por qué las personas con discapacidad pueden ir sin asistencia letrada? Bueno, luego me referiré a una figura que habéis dicho de facilitadores procesales, que es totalmente novedosa, y me referiré. Está implantada en Madrid, pero en breve se implantará en España entera. Seguimos. Como dije antes, se sustituye la telerregulación, la sustitución total de la toma de decisiones por la autorregulación y la toma de decisiones con apoyos. Ya no existe la famosa diferencia de capacidad jurídica y capacidad de obrar que nos enseñó Castán en la carrera, los que ya tenemos ciertos años. Eso ha desaparecido. Las únicas limitaciones jurídicas de la capacidad de obrar, lógicamente la tienen los menores de edad, pero por una cuestión de edad, o sea, hasta los 18 años o 16, si han sido emancipados, pues no tienen capacidad de obrar por sí mismos, sino tendrán que estar apoyados por sus padres, por el tutor, por quien corresponda. Pero es la única limitación que es por cuestión de edad. Ahora incluso las personas que estaban antiguamente incapacitadas, ahora no hay limitaciones. Lo que ocurre es que si no tiene las capacidades cognitivas suficientes para poder obrar, pues lógicamente tendrían que dar unos apoyos a determinadas personas, porque la incapacitación ha desaparecido como tal, y ahora se provee de apoyos a la persona con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, como más adelante me referiré. Esta es otra frase que también la llevo diciendo hace muchísimos años, y sobre todo los que tenéis personas con discapacidad, donde yo también me incluyo, yo soy padre de una mujer con discapacidad de 32 años, que he penado por todos los sitios, hemos ido a 1000 sitios de recuperación, psicólogos, incluso psiquiatras, logopedas, o sea que todas esas cosas pues las hemos sufrido y las hemos pagado, porque el sistema público en algunos casos lo cubre, en otros casos no, pero bueno, hemos estado un poco desatendidos porque a lo mejor cuando tu hijo es muy pequeño es que no sabes ni a quién preguntar, ¿no? Entonces, bueno, por eso me refiero al tema de los apoyos. ¿Quién da los apoyos o quién puede dar los apoyos? ¿Quién paga los apoyos? ¿Quién está obligado a dar los apoyos y quién está obligado a pagar los apoyos? Preguntas que dejo ahí abiertas, que nunca consigo las contestaciones que a mí me gustaría escuchar, ni puedo transmitir la contestación a ningún foro en el que intervengo. Y, por último, también me refiero mucho que el procedimiento de provisión de apoyos, procedimiento judicial, curiosamente dice que solo puede conducir a una resolución judicial que determine expresamente los actos por los que las personas con discapacidad requieren el apoyo. Es decir, que puede, coloquialmente, que puede hacer la persona con discapacidad, solo va acompañado con una curatela asistencial, representativa, con una guarda de hecho o con un defensor judicial, porque el tema de la tutela no me voy a referir a ella porque es situación de menor, tiene que estar en situación de menores y desamparo, y creo que en esta asociación ese perfil no existe. Entonces, bueno, pues como he dicho, la ley, en su momento, los que no tenemos la patria potestad era todo una tutela, bueno, pues la tutela desaparece por completo, solo queda para menos situación de desamparo o abandono, o no sujetos a patria potestad. La guarda de hecho se fortalece, como me referiré luego bastante a ella. Los que teníamos la patria potestad rehabilitada de nuestros hijos o prórroga o rehabilitación desaparece por completo porque era una sustitución total de la falta de capacidad y desaparece. La curatela se fortalece como gran figura de apoyo, complementación parcial o total. Ahora entraremos en los diferentes tipos de curatela. La defensor judicial se fortalece, la figura de apoyo. Y también me refiero a lo que llamo la desaparición de la institución ejemplar. Eso era una posibilidad que teníamos los padres con hijos incapacitados, para que lo entendamos, que estaban sujetos a patria potestad rehabilitada o prorrogada, y digamos que podíamos, muy coloquialmente, podíamos otorgar testamento por nuestros hijos, institución. Eso ha desaparecido, se ha borrado por completo, y otra de las grandes modificaciones que incluye la famosa Ley 8/21, una disposición transitoria, es que todas aquellas prohibiciones que existían de antes del antiguo marco legislativo ya está prohibido prohibir. Era muy habitual que las sentencias dijeran incapacitación total para todo, incluso para otorgar testamento, para casarse, para heredar. No, esas prohibiciones no existen desde el 3 de septiembre del 2021, han desaparecido. Como he dicho, ya está prohibido prohibir. De hecho, yo en mi actividad profesional es muy habitual que personas que estén o sujetos a una tutela o a una curatela actual
o que la han tenido, o una patria potestad rehabilitada y no está adaptada a la sentencia. Todos hayan otorgado testamento sin ningún problema dentro de las capacidades que puedan tener con arreglo al juicio de capacidad que le hacen notar. Seguimos. Otra de las, como dije antes, las 9 leyes que modifica, pero hace, digamos, 4 grandes grupos, la ley 8/21, referente a personas con discapacidad. Lo que se llama las medidas voluntarias que se otorgan ante notario en aquellos casos que tengan capacidad suficiente, léase poderes preventivos, autocuratela, etcétera. Medidas voluntarias, medidas que digo cómo quiero vivir, quién quiero que me acompañe, quién no, en el tiempo, en el espacio, si quiero que remuneren, no. No es objeto de esta charla porque me referí a las medidas judiciales. Luego las reformas sustantivas, la modificación del Código Civil, como he dicho. Código Civil de territorio civil común. ¿Por qué hago esa puntualización? Porque Cataluña tiene un Código Civil propio, el libro segundo, Aragón también lo tiene, Navarra tiene especificaciones, País Vasco también. Yo me refiero al territorio civil común, porque las modificaciones posteriores que ha habido de los códigos civiles determinados, especialmente de los libros segundos, que es el que regula las personas, prácticamente se han hecho imagen y semejanza de la modificación que hizo la ley 8/21 en el Código Civil de territorio civil común. Una pequeña diferencia, por ejemplo, en Cataluña no se llama curador, se llama asistente, pero era asistente asistencial o asistente representativo. Es un cambio de terminología, pero el resultado es que es el mismo. También hubo una profunda modificación a la reforma procesal, cómo se hace el procedimiento y el resto. Bueno, luego hay más normas que tampoco vamos a entrar en ellas. Pero de la reforma procesal también es bastante importante, y poniéndome yo como ejemplo, yo cuando rehabilité la patria potestad de mi hija, cuando ya mi hija tenía 20 años, yo presenté lo que se llamaban demandas. Una demanda la presenté yo como padre y como abogado. Firmé la demanda 2 veces. Mi mujer también firmó la demanda como madre. Pero técnicamente yo demandé a mi hija. Bueno, técnicamente no, yo demandé a mi hija. Mi hija recibió la demanda, tuvo 20 días para oponerse, etcétera y tal. Eso se ha modificado, va a una ley de coalición voluntaria que es mucho más amable y más cómoda, pero a cambio de que en muchísimos procedimientos no es necesaria la asistencia de letrada, que como he dicho antes, me parece un auténtico disparate que estas personas vayan a pecho descubierto a un procedimiento judicial, ellos o sus familias. Seguimos. La exposición de motivos. Si tenéis tiempo y queréis, el espíritu auténticamente de la ley, lo que determina todo lo que ha hecho en la modificación de la ley 8/21 en el Código Civil, es si os leéis el artículo 249 y 250, donde están perfectamente detalladas, luego ya con más desarrollo en otro articulado, las medidas voluntarias a las que me refería hace un momento, la guarda de hecho, la tutela, la curatela y el defensor judicial. Estas normas ya las he ido diciendo antes, ¿no? Que tiene que ser necesaria y proporcional, la persona de apoyo tiene que respetar la voluntad de deseos y preferencias, acompañar en todo el ciclo vital y, por supuesto, los curadores. Vamos a centrarnos en esa figura como más importante. Los curadores están sujetos a control judicial. Antiguamente los tutores estaban sujetos a control judicial. Los padres simplemente pedíamos la revisión de la patria potestad y desaparecíamos del sistema. No éramos, o sea, ni presentábamos inventarios, ni cuentas, ni nada. Nadie sabía de nosotros. De hecho, muchos procedimientos de revisión de las patrias potestades son imposibles localizarlas porque eran de procedimientos tan antiguos que no tienen NIC, que es un número de identificación de los procedimientos, o que no están informatizados, con lo cual si los padres no van voluntariamente al juzgado van a estar ahí eternamente, aunque se ha prorrogado un plazo que había del plazo de vigencia para adaptarse al nuevo marco legislativo. Los padres estábamos auténticamente en un limbo. Yo presenté la demanda de rehabilitación cuando mi hija tenía 20 años, cuando ha tenido 31, presenté, y yo, aun teniendo, estaba en un limbo, es decir, mis autos se fueron a un archivo y ahí estaban, y nadie se preocupó de buscarme para decirme, oye, que tienes que adaptarte al nuevo marco legislativo. Seguimos. Medidas voluntarias y tal. Ya lo estamos diciendo. Cuando proceda a medidas judiciales o voluntarias, se procura, la ley también lo dice reiteradas veces,
que se evite el conflicto de intereses o las influencias indebidas. Las medidas de apoyo, medidas de naturaleza voluntaria, como ya os he dicho, esto está ahí, voy a centrarme, como está escrito, lo podéis leer detenidamente para no ir leyendo lo que es el articulado en sí mismo. La guarda de hecho, yo la he ido poniendo en este sentido un poco por seguir, digamos, de ser supuestamente de menos invasivas a más invasivas, por llamarlo de alguna manera, mal explicado, pero bueno, las medidas voluntarias son las que os he explicado antes, se pueden otorgar, que de paso ya aprovecho y recomiendo a todo el mundo que está en esta charla que otorguen testamento. Es una forma de evitar muchos problemas a los herederos, se tenga la edad que se tenga. Yo, por supuesto, he otorgado testamento, mi hija va a otorgar su testamento también, y también recomiendo, que esto es una recomendación totalmente ajena a lo que es en sí la charla, a que se otorguen poderes a favor de cónyuge uno a otro, otro a uno, los cónyuges conjuntos y separadamente a sus hijos. Es una forma de a lo mejor ser más eficaz a la hora de tener que tomar una decisión con esos poderes, incluyendo lo que se llama una cláusula de subsistencia, es decir, que este poder permanezca vigente incluso en caso de incapacidad sobrevenida. Se puede, algo tan sencillo, es un ejemplo que lo va a entender todo el mundo, que es vender la casa de mis padres para que mis padres puedan vivir con dignidad porque no tienen capacidad financiera suficiente para atender los cuidados de una chica, de dos chicas o de chicos o de atendencia o del pago de la residencia. Siguiendo con el mismo ejemplo, gracias a esos poderes, mis padres, porque ya mi madre estaba bastante incapacitada en su momento a nivel físico y un poco cognitivo, hace unos años, en base a esos poderes que habían otorgado, mi padre firmó la venta de la casa, la nueva propiedad, y bueno, pues con ese dinero está viviendo mi padre con dignidad. Mi madre ya falleció, pero está viviendo perfectamente con ese poder. Se pudo vender, no hubo que pedir autorización judicial, etcétera. Se incluyó una cláusula de subsistencia y yo recomiendo que entre los cónyuges se lo otorguen. Bien, esas son las medidas voluntarias. La guarda de hecho, que me referiré luego mucho más a ello como figura informal. La curatela es realmente la medida formal, es la figura estrella de la reforma, es la antigua tutela. La antigua tutela, pero se supone que bastante, según pretende la ley, lo que ocurre que luego la situación, cada uno determina en el caso que es, pero la tutela es la curatela en apoyos asistenciales o representativos como más adelante. El defensor judicial es una medida formal, igualmente, y no podrán, y bueno, esto como pequeño detalle, que no pueden ejercer las curatelas aquellas personas en mayores de edad que tengan relación contractual, es decir, alguien que esté en residencia concertada, como es la Comunidad de Madrid, de personas con discapacidad, personas mayores con discapacidad, no pueden ser nombrados curadores porque para evitar el tema de conflicto de intereses. Cuestión que no ocurre con los menores sí puede ser la entidad que tenga acogido al menor, sí puede ser nombrado curador. Vamos a ver la diferencia abismal entre facultades asistenciales y representativas de la curatela. De la tutela me la he saltado, la tutela viene a ser prácticamente la curatela representativa y además, curiosamente, pero la tutela, como he dicho antes, quedan situaciones de abandono o desamparo de los menores. En el desarrollo de la ley, como he dicho, el 249 y el 250 del Código Civil en adelante es lo que regulan todas las figuras de apoyo, y la tutela está regulada con anterioridad, es el 230 y pico. Es decir, no van en las medidas de apoyo en sí. Entonces, la tutela, insisto, solamente para menores en situaciones de desamparo, viene a ser como la curatela representativa actual, porque no tienen capacidad jurídica de obrar por una cuestión de edad, como he dicho antes. Bien. La curatela está perfectamente regulada, muy extensamente regulada, y siguiendo con el planteamiento de que intentamos que las medidas sean lo menos invasivas, hemos dicho medidas voluntarias, guarda de hecho, que me refiero luego a ella, curatela con facultades asistenciales representativas y la guarda de hecho y el defensor judicial como figura anexa. Curatela con facultades asistenciales. ¿Qué es? Pues apoyar, ayudar, acompañar a la persona con discapacidad, pero en ningún caso sustituir. Con facultad representativa, su propio nombre lo indica, ¿no?
representas a la persona con discapacidad en aquellos ámbitos de la vida. Por cierto, en esta presentación tengo que incluir una cosa de los ámbitos que lo voy a explicar ahora, pero que no va perfectamente reseñado y luego lo modificaré y la mandaré. Como dije antes, las sentencias ahora, y es muy importante decir el tema de los autos, porque los procedimientos acaban por auto, no por sentencia, tienen que determinar con concreción qué actos puede hacer, para que nos entendamos coloquialmente, solo o acompañado. O la persona con discapacidad por sí mismo, él solo, o acompañado de su curador asistencial o representativo, ¿vale? Tiene que quedar expresamente determinado. Con la práctica de los abogados, de los jueces, de todo el mundo, pues digamos que se ha hecho una especie de consenso y ahora los autos, en la parte dispositiva, tiene que fijar expresamente los actos que puede hacer solo acompañado en lo que se viene a determinar 4 ámbitos de la vida. Actividades básicas de la vida diaria, se puede duchar solo, come solo, controla esfínteres, así cosas tan simples como esas, pero tan importantes. Actividades de la vida independiente, puede vivir solo, puede hacer la compra, puede limpiar la casa, puede cocinar. Actividades que además ahora se han incluido todos lo que se llaman ámbitos médico-facultativos. Es capaz de seguir una pauta médica, puede curarse una herida, puede pedir cita médica, etc. Y luego, también de una manera un tanto incorrecta, ya hemos metido un batiburrillo en lo que se llama el ámbito administrativo, jurídico, económico, patrimonial. Controla sus cuentas, puede firmar una hipoteca, o sea, tiene conocimiento para firmar una hipoteca, para firmar algo. Entonces, la sentencia, el auto, tiene que fijar expresamente si es una curatela asistencial o representativa en una resolución motivada y justificando por qué voy a dar esa curatela asistencial a favor de quien sea, ¿no? Mi nombre a favor de Carlos Fernández y va a ejercer la curatela asistencial en tal ámbito fulanito, en tal ámbito menganito, en tal ámbito lo puede hacer él solo. Tiene que estar perfectamente expreso. Antiguamente nos encontramos con sentencias que tenían escasamente 3 folios y ahora te encuentras con sentencias que tienen 20 folios. Sí es cierto que en algunos casos, perdón, van transcritos muchos artículos desde la Convención hasta el Código Civil, pero tienen que estar fijados expresamente los ámbitos en qué ámbito necesita esta persona el apoyo, ya sea curador asistencial o curador representativo. Bueno, y en ningún caso, como he dicho antes, la sentencia puede incluir la mera privación de derechos. Como he dicho, ya lo dijo la Ley 8, la disposición transitoria, creo que es la segunda, que está prohibido prohibir, pues ahora no se puede decir que está expresamente prohibido, como he puesto el ejemplo antes, otorgar testamento, casarse, etcétera, residir. Bien, continuamos. Como he dicho antes, la curatela está perfectamente desarrollada en el articulado del Código Civil, que no voy a referir con detalle a todos, pero sí voy a ir dando unas pinceladas sobre la curatela. Esto que está en negrita es una grandísima novedad. La ley antes preveía que las personas con discapacidad tenían que ser escuchadas. Ahora es obligatorio que las personas con discapacidad sean escuchadas, siempre. ¿Qué ha ocurrido? Pues que la pandemia vino para quedarse y las vistas telemáticas también han venido para quedarse. Entonces, muchas veces la intervención de la persona con discapacidad se hace por vía telemática. Si está en residencia o si está en vivienda, bueno, pues. Pero la persona con discapacidad tiene que ser oída en todo el procedimiento. El procedimiento no voy a entrar en él, luego daré unas pequeñas pinceladas del procedimiento. Me estoy apuntando para que no se me olvide. Pero la persona tiene que ser oída siempre. Y aquí abro un paréntesis muy importante. Las personas con discapacidad, a veces, quien mejor les interpreta o les entienden no es su padre, su madre, su hermano, sino a lo mejor es la persona que ayuda en casa, si está institucionalizada la persona de residencia que le ayuda a ducharse, porque le entienden perfectamente. Bueno, pues la Comunidad de Madrid, en el mes de mayo, sacó una figura
que reguló expresamente, que es la figura del experto facilitador procesal. Son personas que simplemente acompañan a las personas con discapacidad durante todo el procedimiento judicial, sea el que sea, en la jurisdicción que Estoy en sea. una charla, no te escucho. A ver si podéis apagar los micrófonos. Entonces, el facilitador procesal acompaña a la persona con discapacidad en todo el procedimiento. Insisto, sea el procedimiento que sea, excepto cuando la persona con discapacidad es víctima de un tema penal. En ese caso, quien le da el apoyo es la Oficina de Atención a Víctimas de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid es la única comunidad de España que ha sacado ese decreto. Me consta que hay más comunidades que lo están estudiando y también me consta, con total seguridad, además formo parte de esa comisión del Consejo General de la Abogacía Española, de la Comisión de Discapacidad, que se va a hacer un decreto nacional. El decreto nacional no sabemos si será a imagen y semejanza al de Madrid o no. El caso es que se va a regular la figura del facilitador procesal. En el caso de la Comunidad de Madrid, el facilitador procesal se escoge una isla, pero bueno, de una isla no viene al caso cómo lo hacen, y lo paga el sistema. O sea, no hay que pagar ese facilitador que se requiere por vía judicial, no lo tienen que pagar las familias. Lo va a pagar el sistema. En el caso de Madrid, pues lo pagará la Consejería de Justicia, que me imagino que previamente se le pasará las facturas al Ministerio No, creo que la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid asume el coste. No es como el turno de oficio, que luego lo paga el Ministerio. Bueno, a lo que voy, que la persona con discapacidad ya en todo el procedimiento, y especialmente los procedimientos civiles a los que me voy a referir o me estoy refiriendo, puede ir acompañado tanto de una persona de su confianza, como regula la ley, y sobre todo como un experto facilitador. Si parto de la base, lo que dije antes, que yo entiendo que una persona con discapacidad no puede ir nunca a un procedimiento solo, pues más, a mayor abundamiento, pues además de estar con asistencia letrada que ayude y explica a la persona con discapacidad y a sus familias el procedimiento y les acompañe y les dirige y ejerza la dirección letrada del procedimiento, y para eso está el Ministerio Fiscal enfrente, para si el abogado es un desalmado, pues además está esta figura, el facilitador procesal, que lo que hará es mejorar o conseguir o intentar, bueno, luego ya la casuística es la que sea, la comunicación bidireccional entre tribunal y persona con discapacidad y juez, persona con discapacidad y fiscal, persona con discapacidad médico forense, persona con discapacidad, es decir, todas las partes que intervengan intentará, además, para eso los estamos formando, para que consigan una comunicación bidireccional en todos los sentidos de la persona con discapacidad con todos los intervinientes en el procedimiento. Pero vuelvo siguiendo con la presentación, lo dirá la persona con discapacidad, hay que oírla siempre, en todos los procedimientos de jurisdicción voluntaria, enjuiciamiento civil, todos que tengan que afectar a su capacidad, a sus bienes, a sus inventarios, todo. Otra cosa es que algunos procedimientos no se les llame porque a lo mejor con una documental se puede evitar, pero tienen que ser oídos siempre en los procedimientos. Y además la ley prevé pues, los apoyos, los ajustes razonables del procedimiento, no ya la figura del facilitador, sino el propio procedimiento tiene que ajustarse y ayudar a la persona con discapacidad. Nombramiento del curador. La ley marca unas normas de a quién nombrar curador en principio. En principio regula que sean la persona con la que convives, ascendientes, descendientes, hermanos. Incorrectamente casi excluye a los primos y a los sobrinos, cuando muchas veces la tía soltera el único apoyo que tiene es el del sobrino que se ha encargado de ella toda la vida, y va marcando un orden. No podrán ser curadores aquellos que hayan sido condenados en un concurso, como un concurso de acreedores, un concurso mercantil que haya sido declarado culpable, y marca la elección del curador. Primero elijo a este, por supuesto estar casado, pareja de hecho, situación asimilada, se equipara las situaciones, y en el apartado 5 pone al guardador de hecho. El que ha estado ejerciendo la guarda de hecho anteriormente, es decir, ¿quién no ha tenido a su abuela en casa? Yo quizás porque a lo mejor tengo más edad, en mi casa vivía mi padre, mi madre, mis dos hermanas, mi abuela y yo, que éramos los guardadores de hecho de la abuela, y ahí no había ni figuras de apoyo, ni judiciales, ni nada, pero todos hemos tenido personas mayores que nos hemos encargado de ellos. Guardador de hecho, o yo los he tenido con mis suegros. Bueno, pues
La guarda, de hecho, quizás tenga que haber puesto antes para a la hora de que esa persona con la que convive a lo mejor es la persona más indicada para ser nombrada curador. Posibilidad de nombrar tutos curadores es otra novedad importante. No ya que los que éramos padres por la patria potestad rehabilitada, ahora seamos, en mi caso, y yo creo que es una clara muestra de que yo pedí medidas judiciales de apoyo a mi hija y las he vuelto a pedir y tengo una curatela asistencial y representativa, las circunstancias que sean, conjuntamente con mi mujer. De manera solidaria, puede actuar ella o puedo actuar yo. Pues la ley prevé esta posibilidad de que haya 2 curadores. No en caso matrimonial, que no se refería a eso, sino se refería a que haya 2 curadores, uno para ámbito económico, otro para ámbito personal. Lo prevé, antes era absolutamente impensable. La remoción del curador, cuando lo hace mal, cuando alguien entiende que lo hace mal, bueno, pues regula el procedimiento para removerle de ese procedimiento y, lógicamente, el curador se puede excusar, o bien porque se lleva mal con el curatelado, porque enferma, porque le toca la lotería y se va a buscar a curro al Caribe, o porque le destina a trabajar en Nueva Zelanda. Te puedes excusar por una serie de motivos que están perfectamente tasados. Obligaciones del curador, lógicamente. Cuidar a la persona, acompañar en el ciclo vital, proveer de alimentos. Mal explicado, y es un tema es una frase que todo el mundo va a entender como si fuera un buen padre de familia. ¿Vale? Las obligaciones del curador están perfectamente tasadas y no vamos a entrar en ese detalle. Imposibilidad de ejercer la curatela, pues por cualquier motivo, desplazamiento, enfermedad, etcétera. Y esto es una novedad que se ha incluido, que yo no lo he visto aún, pero la ley regula expresamente que el curador que dé los apoyos a su curatelado, como va a tener que presentar inventarios anuales casi siempre, en casi todas las circunstancias, una rendición de cuentas inicial y una anual, la ley prevé que preste fianza para hacer un desarrollo legal, o no decir eficaz, pero bueno, para partir de responsabilidades. Yo aún no he visto ni una sola vez que nos hayan pedido fianza. Las obligaciones del curador representativo, presentar inventario, como ya lo he dicho, las autorizaciones judiciales. Ojo, autorizaciones judiciales, que es un tema bastante importante que regulan los curadores. Los curadores asistenciales, si hay un curador asistencial en aspectos económicos, administrativos, jurídicos y patrimoniales, su obligación es acompañar, ayudar y apoyar a la persona con discapacidad. Si tiene cierta capacidad y el notario en su juicio de capacidad le considera capacidades suficientes, puede comparecer a una notaría para realizar cualquier tipo de negocio jurídico, sea el que sea. Si son cosas tremendamente perjudiciales para la persona, pues probablemente sea el propio notario el que diga que no. Si la persona no tiene capacidad, pues están perfectamente regulados, el artículo 187, todo lo que se os ocurra patrimonialmente, hay que pedir autorizaciones judiciales, o bien antes o bien después. Siempre. Autorizaciones judiciales, no vamos a entrar en la competencia, pero... Y esta también es otra grandísima novedad que introduce la ley, perdón, que es lo que yo digo, pluralidad de actos. ¿Qué regula eso? Lo vamos a explicar con un ejemplo muy sencillo. Persona con discapacidad que fallece su padre, su tío Pepe, el de América, que le deja una fortuna, y primero no tiene capacidad suficiente, está sujeto a una curatela representativa, puedo ir a un notario y decir, oye, el notario firmó la escritura y luego la tengo que homologar judicialmente. Señoría, o por delante, señoría, homológueme esta herencia, son estos bienes que va a heredar tal persona con un montón de documentación y se le van a heredar de tal manera, con estos valores y estos porcentajes, etcétera. Pero, como es muchísimo patrimonio y tiene un coste de mantenimiento tremendo, por favor, señoría, además, autoríceme a extinguir el condominio con mi hermano, porque si son 8 bienes y somos 4 hermanos, pues que uno se quede con 2 bienes, otro con 2, otro con 2, otro con 2. Pero a su vez, la persona con discapacidad tiene pocos ingresos. Por favor, autorice también a vender estos 2 bienes por un valor no inferior a tanto, durante tanto tiempo. Eso la ley no lo preveía antes. Ahora ya prevé que puedes hacer pluralidad de actos y en el mismo acto puedes pedir homologación de herencia, extinción del condominio, autorización de venta. Luego,
todo sometido a homologación judicial, a control judicial anterior y posterior, pero la pluralidad de actos es un tema importante, sobre todo porque antes de la entrada en vigor de la ley, decía, iba a firmar un chaval un testamento, perdón, una adjudicación de herencia, no. Primero me lo incapacita. Y digo incapacito porque era como se decía antes. Primero decía el notario, primero me incapacita, luego mete la autorización, mete un defensor judicial, me trae todo y cuando lo tenga todo hecho, le firmo la escritura de adjudicación de herencia. Podías tardar años en hacer eso, más el coste, pero bueno, sobre todo era una cuestión de tiempo, porque eran procedimientos sucesivos. Ahora no, se pueden hacer todos de manera simultánea. No hay que pedir autorización para algunas herencias, división de cosa común, pero hay que pedir la homologación posterior, como os he dicho antes. La extinción de la curatela, lógicamente, fallecimiento del curatelado, fallecimiento del curador, cambio de figura, porque hay, vamos a decir, una mejoría y la curatela no puede ser, no es necesaria ya, y a lo mejor tiene que ser unas medidas de apoyo, menos invasivas, otorgamiento de medidas voluntarias, regula perfectamente la extinción. Los curadores asistenciales, ahí pongo autorizaciones, sí, dependiendo la capacidad cognitiva de la persona con discapacidad a la hora y a criterio del notario, lo que se llama el juicio de capacidad. Y luego regula perfectamente lo que se llama la autocuratela, artículo 12, que es lo que puedo hacer yo. Es decir, se supone que yo a día de hoy no tengo problemas cognitivos severos. Soy una con discapacidad, utilizo gafas, etcétera y tal, pero la autocuratela es decir, oiga, para cuando yo esté pachucho o tenga un deterioro cognitivo, quiero hacer esto, quiero vivir en tal sitio, no quiero vivir en este sitio, no quiero que me tutele fulano, no quiero que me curatele mengano, no quiero ingresar en residencia o sí, quiero que me apoye, por ejemplo, Ana Manrique, que sea mi curadora, y como tengo patrimonio, le voy a dejar una retribución, o sea, puedo decir mi autocuratela tanto en mi aspecto personal como en mi aspecto económico, siempre y cuando, insisto, volviendo a las medidas voluntarias, tengas capacidad cognitiva suficiente a juicio del notario para otorgar ese tipo de medidas. La curatela es supletoria del resto de figuras. Lo que no está perfectamente regulado en la tutela lo suple la curatela, lo que no está en la guarda de hecho lo suple la curatela y lo que no está regulado en el defensor judicial lo suple la curatela, porque está bastante definida de manera bastante más extensa. Esto es que no lo veo. Es que no veo que pone defensor judicial, ¿no? Sí. Arriba, ¿lo leéis vosotros? Es que yo no veo el título de arriba, a ver si consigo bajar esto un poquito, pero no me sale el Sí, título. pone defensor judicial. Perfecto, pues entonces, defensor judicial, bueno, pues claro ejemplo de defensor judicial. Cuando un curador se va a vivir a Nueva Zelanda o le toca la primitiva o está enfermo o algo así, pues durante ese tiempo se puede nombrar un defensor judicial. Pues medida judicial formal y no permanente. Curiosamente, para nombrar un defensor judicial es obligatoria la asistencia del letrado y procurador, que es, vamos a llamarla defensor judicial, mal llamado una figura de apoyo a la persona con discapacidad para determinados negocios. Bueno, pues ahí tiene que ser con abogado y procurador. ¿Para qué se puede nombrar un defensor judicial también? Cuando la persona precisa apoyo de forma constante, aunque sea recurrente. Persona con discapacidad que tenga muchísimos bienes y que haya que estar firmando constantemente contratos de arrendamiento. Que vencen, que caducan, tienen muchísimos bienes. Bueno, pues el defensor judicial lo puede hacer con ese nombramiento específico para ese caso. Cuando haya conflictos de intereses entre el curatelado y el curador. Ejemplo clarísimo. Ana Manrique, que es mi curadora, y yo, los dos somos dueños de una finca en Galapagar. Yo con discapacidad no tengo capacidad para vender. Entonces, Ana, que es muy lista, decide comprarme la finca de Galapagar por 1.000 euros. Lógicamente eso no te lo va a firmar nadie. Pues ya habrá un defensor judicial que me defiende diciendo, Ana, lo estás haciendo mal. Esto vale más de 1.000 euros, vale mucho más porque hay que apoyar a esta persona que tal. Ese tipo, hay un conflicto de intereses o un abuso de derecho, como lo queramos decir. Esa es la figura especialmente que regula el defensor judicial y, como he dicho antes, régimen supletorio de la tutela, régimen supletorio, la curatela de la tutela y del defensor judicial. Y entramos ya en lo que es la medida estrella, que es lo último que quería contar, que es sobre el tema de la guarda de hecho.
Vamos a ver. La guarda de hecho, como he dicho antes, ha existido siempre, no es nueva, viene del derecho romano de toda la vida, expresamente regulada y ya estaba en el derecho romano. ¿Qué dice la ley? Que quien viniera ejerciendo adecuadamente la guarda de hecho, una persona con discapacidad, continuará el desempeño de su función, incluso si existen medidas de apoyo en la naturaleza voluntaria o judicial. ¿Qué está ocurriendo? Y aquí me voy a ir prácticamente al final de la historia. Yo considero de manera incorrecta, se están concediendo muchas guardas de hecho de las que yo denomino judicializadas. Si la guarda de hecho es una medida informal y no judicial, ¿a santo de qué viene que una resolución judicial expresa diga que, por ejemplo, yo soy el guardador de hecho de mi hija? No, yo soy su padre. Bueno, pues, ¿qué está generando el problema de la guarda de hecho? La guarda de hecho está teniendo muchos problemas a la hora de ejercer o de apoyar a la persona con discapacidad. Es decir, yo voy a un banco con mi hija y digo, no, perdón, yo soy su guardador de hecho. Muy bien, tráigame la sentencia. No tengo por qué tenerla, pero bueno, le llevo el auto. Mire, soy su guardador de hecho. Y el del banco me puede poner muchísimas pegas a la hora de ejercer, de intervenir las cuentas de mi hija, de apoyarla o de querer pedir una hipoteca, lo que sea. ¿Por qué? Porque incluso se permiten el lujo de tener ellos, de hacer el juicio de capacidad. La guarda, de hecho, está generando muchos conflictos y muchos problemas, a pesar de que hay protocolos firmados y hay mucha voluntad a la hora de la práctica bancaria y sobre todo de la hora de la práctica de la seguridad social. No es una figura reconocida, no te la puedes grabar en Hacienda, etcétera. Entonces, la guarda, de hecho, está generando bastantes más problemas. Yo, de todos mis procedimientos, me la han dado 2 veces y una me la han revocado el viernes pasado la Audiencia Provincial de Huelva. Solo tengo una guarda, de hecho, que bueno, no, la familia no quiso recurrir, pero si hubiera recurrido, me la hubieran dado. Hubieran ido a una medida judicial de apoyo específica, sobre todo para no tener que ir explicando constantemente que soy el guardador de hecho y no el curador representativo, que todo el mundo lo entiende. Bueno, está perfectamente explicado la guarda, los actos de disposición regulados, actos de prestaciones, absolutamente todo, que es prácticamente lo mismo que explica de la curatela a nivel de control judicial, pero el guardador de hecho no tiene facultades de representación, por mucho que digan que sí. ¿Dónde radica el problema? Donde yo entiendo, y es una cosa que llevo reclamándolo desde hace muchísimo tiempo. Además, el Tribunal Supremo dictó 2 sentencias magníficas diciendo la guardia de hecho es muy bonita, pero es insuficiente. Por favor, den ustedes unas medidas judiciales de apoyo, sobre todo en caso de mayores, como el Alzheimer severo, etcétera, ¿no? Entonces, la guarda, de hecho, sobre todo se ha escrito auténticas barbaridades de ella, especialmente 2 fiscales que están en Jaén y en Córdoba. Han escrito magníficamente, no tengo ningún problema en negar que sus libros son magníficos, pero ni todo es blanco ni todo es negro, es decir, ni ellos tienen la razón de que la guarda de hecho es la única medida judicial de apoyo, aunque venga la exposición de motivos de la Ley 8, aunque venga de la Convención de Derechos Humanos, aunque venga de cierta jurisprudencia y muchísima doctrina, muchísimos libros, porque a veces es, insisto, ineficaz e insuficiente. Como o sea, yo pretendo en mi actividad profesional ser eficaz y la eficacia la consigo probablemente muchas más, o sea, eficaz no yo, eficaz mis clientes cuando acabo el procedimiento les dejo una medida judicial de apoyo a su favor para que la puedan escribir ante terceros y que no haya dificultad de comprensión de lo que es un guardador, lo que es un curador. Si yo lo he hecho, yo creo que todo el mundo. Entonces, ni yo tengo toda la razón porque hay situaciones de guarda de hecho, ambientes estables, familias estables, sin ningún problema, personas con corta edad, padres jóvenes, bueno, puede ser una guarda de hecho, que es la que ejercemos los padres de toda la vida. Ni yo tengo toda la razón, ni ellos tienen toda la razón. Entonces, temporalmente, se dieron muchísimas guardas de hecho, luego se han dado que no, ahora que sí, especialmente es una figura muy implantada en Andalucía, judicialmente está ahí demostrada las sentencias de Andalucía, se está implantando en Valencia, bueno, dependiendo de las zonas geográficas, pero bueno, ya con el tiempo, salvo raras excepciones, al menos
en mi actividad profesional están entendiendo que es muchísimo mejor una medida judicial de apoyo concreta que una guarda de hecho. Creo que esta era la última, pero me quedaban por decir varias cosas que he ido apuntando que me he ido acordando. Primero, aquellas personas que tengan una patria potestad rehabilitada o una tutela de las antiguas, tenían que adaptarse al nuevo marco legislativo antes de septiembre del año 2024. Se ha prorrogado 3 años más por la ley de defensa, como siempre las famosas leyes ómnibus que hace este país las seguimos haciendo. En una ley de defensa se incluyó una disposición transitoria, la prórroga de la ley 8/21. O sea, es decir, hay que adaptar todas las sentencias en un plazo antes del 3 de septiembre del año 2027. Antiguamente, otra cosa que tenía que decirle y que no se puede negar, yo tenía la patria potestad rehabilitada a mi favor desde que mi hija tenía 20 años, y eso era eterno, era para siempre, salvo que mi mujer y yo falleciéramos, que hubiera quedado otra figura, eso era para siempre. La ley no, esta ley no pone todas las sentencias, las antiguas en un plazo de 3 años, como os he dicho, ahora 6, pero las sentencias nuevas, de procedimientos nuevos o de revisiones de los antiguos procedimientos, a su vez se tienen que revisar cada 3 años. La ley prevé un plazo excepcional de que sea cada 6 años. Bueno, a mí casi siempre me han dado 6 años, salvo en temas de salud mental, que suelen dar menos tiempo, suelen dar 3 años, me han dado 6. Pero yo, todos los procedimientos que he interpuesto de solicitud de adaptación al marco legislativo, yo ya me apunto a la agenda que dentro de 6 años tengo que volver a hacerlo. Con un procedimiento será bastante menos invasivo, mucho más cómodo, más eficaz, porque tampoco lo tenemos muy claro cómo se hará, aunque la ley lo regula, pero cada 6 años, en el mejor de los casos, o cada 3 años, hay que volver a llevar a la persona con discapacidad a un procedimiento judicial. Menos invasivo, más cómodo, más eficaz. Hay que volver a ver a la persona con discapacidad. Tremenda. Entonces, si queremos apoyar a las personas con discapacidad y queremos ser lo menos invasivos posibles, creo que es una cierta incongruencia que la ley me obligue a tener que cada 3 años o cada 6 años volver a pasar por este tipo de procedimientos. Yo de lo que tenía aquí me he ido apuntando, que lo he ido apuntando todo, y acordando, prácticamente yo he terminado, insisto, es una charla muy, muy, muy genérica, muy generalista, donde yo creo que como conclusiones podemos sacar 2 cosas. En primer lugar, que yo abogo, yo no quiere decir que yo esté acertado en medidas judiciales de apoyo, que con la tipología de los usuarios de los usuarios, no de los socios de esta asociación, probablemente sería conveniente una figura de apoyo judicial, porque quizás desgraciadamente yo no pueda acceder a otorgar medidas voluntarias. Entonces, en estos casos, viendo las circunstancias, si están en ambientes estables, si no, si están en instituciones o no, pues habría que recurrir a una curatela asistencial o representativa. Aquellos que son menores de 18 años no hay que hacer absolutamente nada. Los que ya tengan adoptada alguna medida judicial de apoyo, lo que antiguamente era modificación de la capacidad o incapacitación, porque yo cambiando la terminología, pues que sepan que tienen de plazo hasta septiembre del 27, que supuestamente esa instancia es de oficio, pero los juzgados no llegan porque o no tienen conocimiento o no tienen capacidad para proveer todos. Y básicamente esto es lo que yo quería decir. Voy a dejar de compartir la pantalla, voy a ver el chat. Creo que he sido, no he cumplido la hora, me he pasado de tiempo, pero bueno, tampoco he contado demasiadas batallitas. He estado bastante más conciso de lo que yo habitualmente hago, porque siempre suelo contar más batallitas. Si os parece, voy abriendo el chat. Detengo la grabación, ¿vale? Muy bien. Grabando.